Hoy en Hecho en Segovia hacemos parada en Carbonero en Mayor para conocer Montenevado, una empresa que lleva 120 años produciendo jamón artesanalmente. Para que se hagan ideas, sacan al mercado anualmente 450.000 unidades que venden en 35 países. Juan Vicente, hablar de la historia de Montenevado es hablar de la historia de España, porque en 1898, con el desastre de Cuba, llega esta empresa aquí. Sí, de hecho, entonces mi bisabuelo estuvo en la guerra de Cuba, llegó a España con unos ahorrillos y es cuando empezó a comprar un poquito algunos cerdos, a sacrificar, empezar a hacer los primeros embutidos, los primeros jamones y a partir de ahí, pues 4 generaciones hasta hoy. A partir de ahí, 4 generaciones con varios momentos importantes y uno de ellos es en los años 70, que es cuando se amplía la capacidad de producción de jamón. Sí, hasta aquel momento las instalaciones eran muy tradicionales, sin maquinaria, simplemente con ventanas, y en aquel momento que se construyó el primer secadero ya con frío para poder producir durante todo el año, porque antes solo se podía producir en los meses de frío, en invierno, claro. Entonces, de esta manera ya podían tener un suministro continuo durante todo el año. ¿Por qué se decide llamar a esta empresa Montenevado? Bueno, desde aquí, desde el pueblo, se ve perfectamente la sierra, se ve la sierra de Guadarrama, y desde aquí se ve también Peñalara, y en su momento se creó el nombre de Peñalara. Cuando al cabo del tiempo comprobamos que estaba ya registrado anteriormente, pues mantuvimos el anagrama del logo, el dibujo de la montaña nevada, y bueno, pues se puso el nombre de Montenevado en lugar de Peñalara, dejando prácticamente el gráfico igual, que es aquí estamos al pie de la sierra y recibimos el aire fresquito de la sierra de Guadarrama. Una de vuestras notas características son estos compañeros que hoy tenemos aquí, que son cerdos mangalicas. ¿Qué os lleva a traer esta raza aquí y a producir en el país de origen? Pues esto fue una aventura personal. Tras terminar los estudios empecé a trabajar aquí con mi abuelo y mi padre, que estaban en la planta, y bueno, pues me transmitían que la calidad del cerdo que había en España y bueno, en Europa estaba cambiando, que se estaba haciendo cada vez más industrial, más magro, con menos grasa y por lo tanto peor para nuestra calidad, para un producto de larga curación y con ese aroma y ese sabor. Entonces empecé a buscar fuera de nuestras fronteras, en otros países, en China, en Polonia, en Bulgaria y bueno, pues en Hungría también, y cuando llegamos a Hungría, después de haber visitado todos estos otros países, pues nos encontramos allí, después de ver varias granjas, encontramos unos animales, unos especímenes de mangalica. Y bueno, pues me gustaron, conseguí, lo valoramos, me encantó, me enamoró. Dije, esto es lo que queremos, es un cerdo graso, rústico, todavía no lo sabíamos, pero es del mismo tronco que el cerdo ibérico, del tronco mediterráneo. Y a partir de ahí pues empezamos a intentar hacer una producción de este animal. Lo que pasa es que nos encontramos con que estaba totalmente en extinción. Solo quedaban 160 animales en toda Hungría, después de que había habido pues hasta casi 2 millones de ejemplares un siglo anteriormente. Pero bueno, durante las guerras mundiales Hungría siempre ha apostado por el lado perdedor y le ha tocado pagar indemnizaciones de guerra en cereales, en ganado, y la verdad es que la raza prácticamente se extinguió. Y por ello, por la recuperación de esta raza, acabáis de recibir una medalla de honor o un reconocimiento del propio país. Sí, el año pasado el Estado húngaro me otorgó un reconocimiento, la Cruz del Mérito en grado de comandante, por salvar la raza mangálica en Hungría, que bueno, que creo que es un honor importante para España, entiendo. ¿Cuántos ejemplares tenéis allí criando? Ahora mismo estamos produciendo aproximadamente unos 7.000 cerdos al año, y prevemos ir aumentando poco a poco, porque realmente la producción de mangalica para nosotros es un tema diferencial. Queremos ir aumentando esta producción, pero no nos podemos olvidar de nuestros productos estrellas, que son el serrano de larga curación, el bellota, el ibérico. Entonces, bueno, tenemos que mantener todas nuestras líneas y poco a poco ir creciendo también con mangalica, que supone una pequeña parte de nuestra producción solo. ¿En qué cantidades de producción se mueve Montenevado? Pues ahora mismo tenemos un estocaje aproximado de unos 800.000 jamones,
nuestras instalaciones, que supone unas ventas, pues como la rotación es prácticamente de 2 años, entre los jamones serranos con menos curación y los de bellota que llegan hasta 4 años, pues eso supone unas ventas anuales de aproximadamente 410.000 piezas al año. ¿Cuántas personas hacen posible esta producción? Pues sí, tenemos tres plantas propias, 2 en Segovia y una en La Rioja, en la Sierra de Cameros, un sitio precioso. Y tenemos otra planta con otros socios cerca de Guijuelo, en Montejo, y personal propio somos aproximadamente de media unos 100 personas en Montenevado. Y lo más importante, ¿hasta dónde llegan los jamones de Montenevado? Pues sí, estamos en los 5 continentes, en África un poquito menos por el tema musulmán y por la prohibición del cerdo, pero estamos exportando a 35 países y la verdad es que el Mangalica es un éxito en prácticamente todos. ¿Y cuál ha sido el secreto? Porque jamones hay muchos. Sí, yo creo que el secreto es, también es cierto que lo heredamos de nuestros antepasados, siempre han querido hacer las cosas bien, despacio. El jamón necesita una materia prima de calidad, con esa grasa que le da esa infiltración y esa fluidez en boca tan característica, esos matices de aroma. Entonces la única forma es cuidar muchísimo la materia prima, y es una muestra lo que nos ha preocupado la materia prima, que hasta hemos encontrado una raza que estaba en extinción y la hemos salvado, y luego un proceso lento, con mucho mimo, mucho cuidado, muy personalizado. La verdad es que tratamos al jamón, cuando vienen los alemanes a planta y les enseñamos el proceso, dicen que se parece a un centro wellness, como dicen ellos. Pues un proceso, hacemos un poquito de peeling, les damos un poquito de cremita, que es lo veremos en planta, que es la manteca para controlar la evaporación. Es un cuidado muy personalizado, mucho mimo y bueno, pues mucho cariño por el producto, sí, sí se nota en el producto. Pues si le parece vamos a ver este proceso productivo, pero antes nos vamos a detener y acercar a los protagonistas. Muy bien, vamos a verlos. ¿Qué caracteriza a esta raza, la Mangalica? Bueno, pues lo más evidente, como veis, es la lana. Yo creo que al final es un cerdo del tronco mediterráneo, original de la cuenca del Mediterráneo, como el ibérico y otros pocos cerdos que quedan en Italia, pero que se los llevaron los romanos en la conquista de Europa, a Panonia, la actual Hungría, hace miles de años, hace 2000 años prácticamente. Entonces allí pues ha ido modificándose, ha ido adaptándose, y entre esas adaptaciones está la lana, para protegerle del frío de la estepa, y por supuesto la grasa. La grasa ya es un cerdo graso, como todos los cerdos del tronco mediterráneo, pero en un ambiente tan frío este cerdo todavía se ha equipado de más grasa. De hecho, una característica fundamental es en la zona del Corvejón, que tiene un acúmulo exagerado de grasa comparado con el ibérico, y eso le sirve para protegerse del frío cuando está apoyado en el suelo frío de la estepa. Bueno, nosotros hemos visto estos cerdos allí dormidos debajo de la nieve, o sea, son felices, están perfectamente aclimatados al frío. Aparte de eso, por supuesto, la carne es muy infiltrada, lo cual va a producir en el jamón esa fluidez y esos sabores y aromas tan exquisitos, y va a permitir unos procesos muy largos de curación que también van a dar ese buque en el producto final. Es un animal con muy poquita prolificidad, solo tiene una media de 6 lechones por parto, los lechones suelen salir bastante pequeños, con lo cual hay que tener bastante cuidado en el manejo y en el parto y en el destete. Y luego, pues durante el cebo, sobre todo el alimento fundamental es el maíz, que es el producto estrella en Hungría, que hay los campos de maíz son impresionantes. Y llegar hasta 145 o 150 kilos, que es cuando el animal está bien engrasado y la carne madura, lista para hacer un producto de calidad. Y había 4, como digo, que era el rubio, que es el que vemos blanco, el rojo, claramente el pelirrojo, el golondrino, que es el negro con la tripa blanca, y había una 4ª variedad que era totalmente negro, pero lamentablemente ese ya desapareció antes de que nosotros llegáramos y no pudimos rescatarlo de la extinción, con lo cual ha desaparecido, aunque ahora es cierto que estamos haciendo trabajos allí en Hungría intentando recuperar esta variedad del negro, y esperamos que a lo mejor en 5 o 10 años haya ya una pequeña población suficiente. Como nos decía al inicio, aquí podemos ver una pequeña representación de lo que allí son las granjas, y es precisamente el frío el que da el carácter, y por eso no pueden vivir aquí. Sí, de hecho nosotros tenemos aquí estos animales
para que los visite los amigos, los clientes y recordarles cómo es el producto, que nos sale más barato que vengan aquí a que tener que pagarles el viaje a Hungría. Pero allí tenemos 3 granjas donde criamos el animal y luego sacrificamos allí también el producto. La mayor parte de los subproductos se quedan en Hungría porque es muy apreciado para tocino, para embutidos, y las piezas nobles, el jamón, la paleta, el lomo, incluso ya algunas veces parte del cabecero y algunas piezas que se empiezan a valorar en España, las traemos para acá. Estos jamones acaban de llegar. Sí, ayer mismo recibimos un camión de Mangalica de Hungría. El cerdo tiene la pezuña negra, el jamón es un jamón largo, muy graso, con muchísima infiltración, se ve en la carne mucha infiltración. Por detrás vemos el sello de Hungría, del matadero donde se ha sacrificado. Primero pone HU de Hungría, el número del matadero y las siglas de la Unión Europea en húngaro, obviamente. Y aquí un número con las identificaciones de la granja de la que proviene y el número de cerdo para conocer toda la trazabilidad, que luego posteriormente pasaremos a una etiqueta de código de barras que va a seguir durante todo el proceso y va a ser el DNI del jamón. Aquí se mantienen a temperatura ambiente mientras se les van arreglando, ahora lo vamos a ver, se les arregla un poquito la V, se les quita un poquito de exceso de grasa que puedan tener, si tiene demasiada cobertura se les quita un poquito, algún colgajo, algún pegote de carne se les arregla porque eso luego puede dar problemas durante la curación. De media, ¿cuánto pesan al llegar? Pues estamos en unos 12,4 kilos aproximadamente el peso en bruto del jamón, que luego va a mermar un 35%, pues estamos en jamones de aproximadamente 7,5, 8 de media de curación. ¿Cómo se prepara el jamón? Sí, la primera parte, como veis, estamos perfilando, bueno, esto concretamente es paleta Mangalica, y estamos perfilando la paleta, se quita algún exceso de grasa que pueda tener, se repasa bien la forma de la V, que es la V característica de la piel, y como veis en aquella paleta pues se raspa si hay restos de pelo, todavía queda algunos restos de epidermis en la pieza. Posteriormente se etiqueta el jamón individualmente uno a uno para mantener la trazabilidad, recogemos el peso individual de cada pieza al inicio del proceso. La etiqueta tiene los datos de toda la partida, de la granja, de la fecha, el origen, y posteriormente se les sella con sello de la semana y año de entrada en el proceso, que como veremos ahora mismo estamos en la semana 50 del 2017, pues se marca la semana 50-7. Y una vez que está sellado, de aquí inmediatamente pasa a salazón, donde se cubren totalmente con sal marina natural, de granulometría gruesa, y se mantienen en sal, pues estas paletas estarán 6 días en sal, depende del tamaño, es una paleta grande, y jamones muy grandes de más de 15 kilos, a lo mejor un máximo de 11 días en sal. Estamos entre 7 y 11 días de sal, dependiendo del tamaño de la pieza, y a una temperatura de 2 a 3 grados aproximadamente, y con mucha humedad relativa en el ambiente. Una vez terminada la salazón. Sí, una vez que se sacan los jamones de la sal, se lavan, como hemos visto, y pasan a las cámaras donde se mantienen a temperatura de refrigeración durante los 6 primeros meses. Aquí ya, ¿qué se puede apreciar del jamón? Sí, aquí como vemos todavía el jamón está muy tierno, el jamón es muy blandito, empieza a sudar ya, el jamón a los 3 a 4 meses aproximadamente la grasa empieza a sudar debido a la humedad relativa que rompe el glóbulo de grasa, y aquí lo que hacemos es mantener el producto en refrigeración porque la sal todavía no ha llegado al interior. La sal necesita aproximadamente 4 meses en ir difundiendo hacia el interior, con lo cual la parte central del producto sigue siendo carne cruda, con lo cual necesitamos mantenerlo en frío. Una vez que ha terminado aquí los 6 meses, ya pasa a envejecimiento natural, que vamos a ver en las bodegas. Aquí lo importante es la temperatura y la humedad, sigue siendo la clave. Eso es, aquí la temperatura siempre fresquito y la humedad que va empezando el 80% de humedad y poco a poco bajando hasta 65-70% de humedad. ¿Cuántos jamones hay en cada una de estas cámaras? Pues en estas hay 6.000 piezas aproximadamente, y luego pasan ya directamente a las bodegas, que son de 40.000 cada uno.
¿Para qué se aplica la manteca y el aceite al jamón? Pues tiene varias funciones. Lo primero es tapar las posibles entradas de venas o arterias que al cortarlas quedan expuestas, entonces entraría aire y podría producir oxidaciones dentro del producto, o entrada de ácaros, insectos del ambiente, con lo cual esa es la principal función. Y aparte de eso, lo que hacemos es aplicarla, como veis, donde le hace falta. Aplicamos en estas grietas las posibles venas y en las zonas más resecas para evitar la deshidratación o para regularla. Como vemos, esta zona es más ancha, entonces aquí necesitamos que el jamón vaya perdiendo humedad y sin embargo estas zonas son más magras, más estrechas y necesitamos regular un poquito, evitar que se seque demasiado. Con lo cual se aplica manteca, el operario exactamente donde el jamón lo necesita. Y después, como ves, se aplica aceite de girasol sobre la manteca para dejar una película suave y continua sobre el producto. ¿Cuántas veces se les aplica manteca? Pues claro, tenemos jamones que tienen hasta 4 años de curación, con lo cual el proceso pues tienen a veces hasta 18 aplicaciones de manteca. Lo normal es que estamos en una media de 14-16, pero podemos llegar a 18 aplicaciones de manteca. Además, cada una es distinta, cada una tiene sus características en distinta zona, distinta cantidad. Es bastante importante y bastante difícil, más de lo que parece. Pues estas son las bodegas, son bodegas naturales. Aquí aprovechamos las condiciones exteriores con las ventanas. Cuando las condiciones exteriores son buenas, se abren y dependiendo de si hace mucho aire, si la humedad relativa es buena, la absoluta, la temperatura, las ventanas se pueden abrir al 100% o un poquito solo. Ahora concretamente están cerradas, seguramente hace demasiado frío en la calle, pero aún así seguro que se abrirán de vez en cuando para dejar entrar un poquito de aire y mantener aquí las condiciones óptimas. Decimos que es un secadero natural, una bodega natural, pero aquí lo importante para nosotros es que el jamón siempre esté en las condiciones óptimas. Siempre tiene que estar con una cierta temperatura y humedad, que si la podemos conseguir con las ventanas, bien. Pero si no, las ventanas se cierran y entra en marcha un sistema de apoyo, porque lo que nos importa es que el producto siempre esté en las condiciones óptimas. O sea, podemos decir que el clima de esta zona, de Carbonero el Mayor, es el que cura estos jamones. Sí. Así es, intentamos dar prioridad 100%, vamos, de hecho en los meses de verano el 90% estamos con ventanas y el resto del año pues estamos en un 60 aproximadamente, 50-60% del tiempo solo con ventanas. Un proceso que es también artesanal, tecnológicamente se ha garantizado que entre el aire de fuera, pero se vigila uno a uno los jamones. Sí, así es, se vigilan todos los jamones uno a uno. Cada 2 meses todos los jamones pasan por una mesa donde un clasificador vuelve a repasar manteca, vuelve a repasar el aceite, toca el jamón a ver si está terminado ya o no está terminado, uno por uno y continuamente. ¿En esta sala ya están dispuestos a la venta, están terminados o aún les queda? No, aún les queda. El problema del jamón es que sabes cuándo entra, pero no sabes cuándo va a estar terminado. Continuamente estamos chequeando el producto para saber cuándo está en ese momento óptimo y es en ese momento cuando vamos a calar individualmente cada jamón y va a salir a expedición para el consumidor. ¿Y el momento óptimo varía entre la raza mangalica y el ibérico habitual? Sí, por supuesto, un jamón serrano con poca grasa comercial del mercado pues puede estar en 7 meses aproximadamente. Nuestros jamones más jóvenes están en 18 meses. El ibérico, la normativa exige 2 años como mínimo, nosotros solemos estar en 30 meses aproximadamente de media, y el bellota pues estamos en 3-4 años de curación, incluso 5 en algunos casos. El mangalica normalmente como el ibérico de cebo está en los 30 meses, 3 años aproximadamente. Lo más difícil es saber cuando cada jamón está terminado su proceso, porque no todos terminan la curación a la vez, cada uno necesita un tiempo distinto. Entonces aquí el operario, el maestro jamonero, va seleccionando, tocando jamón por jamón individualmente, y si el jamón, como en este caso, no está todavía curado, se le vuelve a repasar la manteca otra vez más, se le vuelve a dar un poquito de aceite y vuelve a colgarse para volver a bodega, volver a envejecimiento, otros 2 meses más y así continuamente.
En caso de que el jamón, el operario detecte que esté listo, que está curado, es en ese momento cuando se cala el jamón para comprobar que no tiene ninguna alteración, ningún defecto y que es apto para el consumo. ¿Qué se vigila al hacer la cala? ¿A qué tiene que oler un jamón cuando está ya terminado? Pues tiene que oler totalmente sano, tiene que oler el matiz de curado, un poquito tonos rancios suaves, los tonos de carne curada y sobre todo ningún matiz anómalo. No tiene que haber ni acideces ni pequeños olores fecales, nada. Tiene que ser un olor totalmente limpio. Y desde que está terminada la curación hasta que se lleva a la mesa, ¿cuánto puede pasar? Sí, luego nosotros el jamón lo enviamos normalmente a nuestros distribuidores que lo van a hacer llegar hasta los restaurantes, las tiendas y aproximadamente los distribuidores cada semana reponen sus stocks, con lo cual en aproximadamente una semana está en la tienda, en el restaurante y luego la tienda lo que tarde en venderlo, pero habitualmente en menos de un mes suelen tener vendido el producto. El resultado es este, jamones que acumulan reconocimiento. En efecto, así es, tenemos reconocimientos durante nuestra trayectoria en distintos países y recientemente en Segovia, sin ir más lejos, hemos obtenido el premio al mejor jamón de bellota de Castilla y León. ¿Cuál es el futuro para Montenevado? ¿Cómo se mira? Sí, pues recientemente en Montenevado hemos establecido una nueva estrategia de refuerzo de marca, hemos hecho un cambio de imagen buscando una línea más acorde con el producto que entendemos que vamos encaminado, un producto de alta gama, alto nivel, de largas curaciones, de mucha calidad. Y en ese sentido pues estamos preparando proyectos como un nuevo centro de atención de clientes en los que se recibirá y se formará a los clientes. Para nosotros, aparte de vender jamón y de la publicidad, es fundamental un matiz que es la formación. Entendemos que para comercializar un producto de calidad es fundamental que nuestros prescriptores, el charcutero, el responsable del restaurante, conozca bien el producto, sepa cómo cortarlo, sepa de qué añada es, las características de la añada, y en ese sentido estamos trabajando intensamente. Y lo más importante, que nuestro paladar sepa reconocer un buen jamón. En efecto, sin ir más lejos, hace una semana hemos celebrado en San Sebastián una reunión con los 12 seguramente cocineros más famosos de España. Nos estaba Elena Arzac, Rubén Arnán de aquí de Segovia, David de Jorge. Bueno, en total sumaban 7 estrellas Michelin y hemos tratado de, entre todos, trabajar un proyecto para identificar los matices del jamón curado y sobre todo para intentar mejorar año tras año en los matices que ellos nos aporten que podemos mejorar. Juan Vicente, pues nosotros hoy os agradecemos muchísimo este recorrido por esta empresa, que nuestros espectadores no lo olerán, pero el olor ya es sabroso, sí. el sabor mucho mejor. Sí, señora. Muchas gracias a vosotros.